¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es un tanto especial porque mucha gente lo estuvo pidiendo demasiado tiempo. Una disculpa si me tardé demasiado, ya estamos aquí. Me dejan tu like porque la información que les voy a dar el día de hoy vale bastante. Para empezar, quisiera decirles cuánto fue lo que yo gasté en un mes completo estando en Japón. Gasto por gasto, no se me fue nada, ya tengo todo prácticamente apuntado. Vamos a hacer cuentas aquí con ustedes. Sinceramente, no quería hacer esto porque me da un poco de miedo saber cuánto me gasté. No me interesa saber cuánto me gasté. Sé que gasté bastante y hasta ahí. Eso era lo único que quería saber. No sé cuánto es ni yo. A ver si le damos. Y además de decirles yo cuánto me gasté, también quiero hacerles a ustedes un presupuesto de cuánto les saldría viajar a Japón. Un aproximado de 15 días que se me hace bien como para alcanzar a visitar bastante y que valga la pena lo que vas a pagar. Porque ya para menos días no vale la pena comprar un vuelo tan caro, porque lo más caro es el vuelo. Tengo que decirles antes de cualquier cosa que fue el mejor viaje de mi vida, pero como sí gastamos bastante, ahorita hay que ahorrar, gente, y aprovecho para comentarles que con Rappi pueden comer desde 50 pesos descargándose la aplicación. Ya saben, el link acá abajo, pues en la descripción de este video, código AKIM, y tienen envíos ilimitados por todo un mes a todos los nuevos usuarios. Pedir unos taquitos, comer con 50 pesos, baratísimo, viejo, y hay que ahorrar y siempre Rappi tiene muy buenas promos, así que ya saben. Qué rico se ven. Usen Rappi, bros, y utilicen mi código. También quiero poner otro pequeño inciso porque hay que tomar en cuenta que Japón estuvo 2 años aislado del mundo. Japón sí se encerró por completo en la pandemia y esto causó que su economía pues bajara bastante. Entonces los precios de que me tocaron a mí, que tenía 2 meses que se habían abierto las fronteras, posiblemente van a ser un poco más altos en el transcurso de este año porque se está recuperando la economía en Japón. La mayoría de su economía se basa en el turismo. O bueno, no la mayoría, pero sí un buen porcentaje, como para que lo tomen en cuenta si piensan ir en el próximo año. Les voy a decir en crudo cuánto fue lo que yo gasté, cuánto fue lo que me costó, que consideré en mis gastos principales, los necesarios. Ya después, bueno, no en la segunda parte, pero despuesito, cuando les explique cómo pueden ir ustedes a Japón en un lapso de 15 días, como yo creo que sería lo mejor, obviamente basándonos en un presupuesto lo más económico posible, porque pues, a nadie le gusta gastar a lo estúpido, estamos de acuerdo. Recomendaciones también dentro aquí de lo que yo hice para gastar menos dentro de Japón. El vuelo, yo viajé de la ciudad de Los Ángeles porque me salía más barato. Volé en temporada un poco alta, que fueron temporada de diciembre, Navidad. El vuelo me costó un total de 26,500 pesos, saliendo desde Los Ángeles. De los hoteles que yo pagué al principio fueron 35,650 pesos. A partir del 4 de enero para allá, el Mario me echó la mano y nos dividimos ahí micha y micha, ya estábamos los dos juntos. Y después junto con él fueron 14,802 cada quien. Ojo, nada más les estoy poniendo lo mío, ¿ok? Ahí por eso le dividí a la mitad. Y el total de vuelo y hospedajes fueron de 50,452 pesos. Tomen en cuenta que no estábamos en los lugares más baratos. Hay lugares muchísimo más económicos que donde nos quedamos nosotros, pero traíamos demasiado equipo encima. Yo sé que Japón es de los países más seguros del mundo, pero aún así teníamos demasiado equipo. Necesitamos demasiados enchufes para conectar y cargar todo, porque cuando no estaba haciendo videos, estaba haciendo streams y viceversa. Traía mucho equipo, muchas cosas que cargar, que conectar. Entonces sí nos quedamos en lugares muy bonitos, la verdad. No estábamos como en lo super fashion, acá en lo wow, no tampoco, pero sí estábamos en lugares muy agradables. Y el promedio más o menos de lugares así está entre 2,000 y 2,000, entre 1,800 y 2,500 la noche aproximadamente. Pero en Japón encuentras lugares hasta de 300 pesos la noche, las cápsulas o los cafecitos esos donde te puedes quedar. Puedes encontrar lugares demasiado baratos. Nada más les quería dar ese punto a considerar para el presupuesto que vamos a ver más adelante. Puse 2 tipos de comidas. Comidas normales, mi comida del día a día, y las comidas finas, que fueron para los 2 videos que hicimos, el sushi caro y pues cuando probamos la Kobe Wagyu. Y más o menos promedié lo que yo me gastaba al comer en Japón. Créanme que es realmente barato. Se los prometo que comiendo porciones normales, más bien, es que yo como mucho porciones muy grandes, con 500 pesos seguramente en Japón desayunas, comes y cenas en la calle y en lugares bien. Otro punto a considerar es que en Japón no se dejan propinas en casi ningún lugar y sí sale muy barato. Hubo días que a lo mejor pues era un poquito más, hubo días que a lo mejor era menos. Yo le puse de promedio, el ticket promedio de comer en cualquier lugar más o menos, que no sea un restaurante acá, que sea, no sé, es de 200 pesos más o menos por ticket. Yo comía de 1 a 2 veces al día, porciones grandes, y eso era lo que me gastaba, 250 pesos cada que me sentaba a comer. Neta, es bien barato y comer demasiado. Entonces un promedio de 400 pesos diarios. Ahí le sumé un poquito más
Y por 31 días comí por 12,400 pesos todos los días afuera de mi casa, en cualquier lugar, iris, lo que te imagines. Y de las 2 comidas fifis que nos dimos, el Mario y yo, la carne Kobe Wagyu y el sushi espectacular, que ya vieron los videos que es sushi tan espectacular, fueron 7,000 pesos de lo mío, claro, nada más de lo mío. Que nos da un total de 19,400 pesos de alimentos en 31 días en Japón, tomando en cuenta que tuve las experiencias, de las mejores experiencias en comida premium en Japón. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque lo podrías considerar si tú quieres probar la carne Wagyu. A mí me encanta la comida, probar el sushi más fino, neta, es una experiencia que si tienes el presupuesto, puedes ahorrar para eso, dátelo porque neta vale muchísimo la pena. Pasemos al transporte. Aquí puse pase de trenes. El pase de trenes es un pase que se llama Japan Real Pass. Este pase de trenes lo activas en lugares en específico que lo puedes buscar en Google Maps. Se llaman así como se llama el pase de trenes. Y existen 3 versiones de este pase, 7, 14 y 21 días para que puedas disfrutar de esos días dependiendo cómo tramites tu viaje. Obviamente yo compré el de 21 días junto con un chip que ya me daba internet ilimitado. Ya saben como que hubo un pedo con los chips, ¿verdad? Pero ese chip digamos que funcionaba bastante bien dentro de lo que cabe para lo necesario, funcionaba bien. El pase con el chip, el pase pónganle que me costó como 7,500 pesos y el chip como 1,000 pesos para internet ilimitado por todo un mes, y el pase de 21 días, y el pase te incluye toda la línea GR, que es la línea más grande, que es como la línea de trenes del gobierno, que te lleva neta a muchos lados. Con esa me fui gratis hasta el Gran Buda. No me acuerdo cómo se llama la ciudad, discúlpenme, se me olvidan mis ciudades ya desde que estoy aquí. Te incluyen todos los trenes bala ilimitados a donde tú quieras, o sea que fácilmente puedes ir a Osaka, a Kioto, a Hiroshima. Neta, el Japan Real Pass es necesario si vas a Japón. 7,500 pesos el de 21 días aproximadamente. ¿Qué te gusta? ¿Quieres ir un día a Hiroshima y regresar a Tokio para que ni siquiera tengas que rentar otra habitación allá? Puedes ir y venir en un día. A Osaka igual, a Kioto, a donde tú quieras, donde lleguen los tren bala. No todos, pero sí la mayoría. Y cada boleto aproximado de un pase para ir en el tren bala hacia otra ciudad vale más o menos entre 1,800 y 3,500 pesos cada uno, ida y vuelta. Entonces de 2 viajes que hagas con el tren bala ya como quien dice, ya usaste lo que te costó el Japan Real Pass, y tú puedes seguir usándolo. Y si pones a hacerte cuentas, podrías usarlo donde si no lo traerías te hubiera salido en 30,000 pesos todos esos viajes, y con el Japan Real Pass pues te salieron 8,000 pesos, así que vale mucho la pena. También toma en cuenta todo el movimiento en la línea de GR dentro de Tokio, que es la mejor, la que cubre casi todo. También ahí te ahorras demasiado dinero, así que vale muchísimo la pena. No sé ni por qué existe, pero yo creo que es una verdadera ganga, la neta, wow. Después de ahí pues compras tu tarjetita, que ya la vieron en los videos. Tengo un video de cómo es moverte en los trenes, la pones en tu celular, vas pagando. Pónganle que de eso extra yo me gasté como unos 2,000 pesos más. Entradas a lugares turísticos son muy baratas. Cuando entré al Templo Dorado, al Big Buda, a todos esos lugares cuesta como 200 yens, o sea como 26 pesos aproximadamente, 30 pesos, menos de 30 pesos entrar a los lugares turísticos, es muy barato. Le puse 1,000 pesos y creo que me vi muy exagerado porque pues entré varias veces a varios lugares, pero sí era muy poquito. Estoy como que tomando en cuenta incluso la monedita que aventé, no sé, a la fuente, no sé, todo eso. Nos subimos al Sky Tree y también fuimos a ver el Gundam, el robot que se movía, y pagamos el paquete para subir. También le invité el boleto al Memo también por allí. Invité varias comidas yo también, pero aún así pues era bastante económico. Y fueron 3,200. Entrada al Tokyo Auto Salón, gente. Ya vieron los videos espectaculares de los coches que estuvimos en el Tokyo Auto Salón 2023. Fuimos a ese lugar y la entrada estaba en 600 pesos, perdón, por día. Era muy barato poder asistir al Tokyo Auto Salón, y fueron 1,200 pesos porque fuimos 2 días, que nos da un total de 15,900 pesos de transporte. Tomen en cuenta que lo que yo estoy haciendo es mi transporte por 31 días y fuimos a todos lados, pero a todos lados. Nos faltó ir hasta Hiroshima, no nos dio tiempo, pero fuimos a Osaka, Kioto, nos estuvimos moviendo en Tokio como no tienen una idea. Conocimos todas las ciudades, bueno, todos los, no sé cómo se digan, pues sí, las mini ciudades de Tokio están ahí cerquita, pues todos los, no sé, las colonias, no sé cómo se llamen, y fue increíble, fue increíble. Y con esto podríamos decir que son los gastos necesarios, los gastos que eran base para el viaje. Ya después de esto, pónganle que me hubiera gastado otros 5,000 pesillos más si me iba por ahí por una pedilla o algo así. Obviamente me gasté un poquito más porque me gusta la fiesta. Entonces esto es lo base, lo necesario, ¿ok? Lo que debía haber gastado. Quiero hacer esta comparación porque quiero darme cuenta de por qué gasté tanto de más.
para que me digan, bueno, no, porque sí tengo que separarlo, ¿no? Quiero ver cuánto era lo necesario. Si es que lo necesito, total. Bueno, amigos, en total yo me debí haber gastado en Japón 85,752 pesos por 31 días, comiendo, viajando, conociendo, visitando lugares, subiéndome a atracciones turísticas, yendo a probar la carne Kobe, probando el sushi más perro que existe por allá. Un promedio de 87,000, 90,000 varos. Con 100,000 varos iba más que sobradísimo para estar en Japón por todo un mes y haciendo cosas, no yéndonos a lo más barato, yéndonos en un estándar bueno. Y si te pones a hacer un poquito de percepción de precio, calidad, qué hiciste, dónde estás, cuánto tiempo, no se me hace un destino caro. Sale 1000 veces más caro ir a Estados Unidos, muchísimo más caro, que es a donde más viajan los mexicanos, ¿no? Como que muchas veces nos da miedo ir a Asia. Deja tú ahora que vayamos a Tailandia, viejo. En Tailandia, ahí sí nos vamos a morir. No, ahí sí no. Tailandia es 1000 veces más barato, banda. Próximamente esperemos ir. Esperen ese viaje próximamente. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Déjame acá en los comentarios. Eso es lo que debía haber gastado. Y ahora a eso vamos a sumarle todo lo que yo gasté, porque me interesaba saber cuánto yo gasté, porque pues sí, estuvo cabrón. Ya viéndoles todo, neta, voy a ser bien sincero con ustedes, banda. Aquí les puse todo, pero todo lo que me gasté yo, güey. Todo, realmente, todo, la verdad. Es que sí, me gasté todo mi dinero que tenía porque quería hacerlo. Yo les dije que tenía un plan de echarle muchísimas ganas. Disfruté el viaje como nunca. Fue el viaje que me volvió a hacer yo, volví a ser feliz. Aquí en la siguiente sección donde voy a contar mis pedas, pues está una vez que tuve una cita con una japonesa que no les había hecho el video, pero le voy a pedir permiso a ver si me deja contar la historia, enseñar una foto que tenemos juntos, porque creo que está bien interesante esa experiencia que tuve y esa cita que tuve. Y no sé, antes de Japón me sentía bien mal, bien mal, güey. No estaba bien y Japón me alivianó, me hizo sentirme muy bien, me hizo sentirme seguro de mí mismo otra vez. Y le agradezco mucho y no me arrepiento de haber hecho lo que hice, de haber gastado lo que gasté. Fue la mejor inversión de toda mi vida hasta el momento. Ha sido el mejor gasto que he hecho en toda mi vida. Sé que no es como a lo mejor inversión para económicamente, que es lo que la mayoría de la gente se fija. Ya tengo cosillas por ese estilo, no me preocupo mucho. Me siento ahorita pleno, feliz, contento, alegre, satisfecho con todo. Me siento en paz. Y ese es el mejor sentimiento que he sentido en toda mi vida. Y le agradezco mucho a Japón por hacerme sentir así. Así que ahí les va. ¿En qué más gasté en Japón? Tecnología, banda. Obviamente estando acá pues quise renovar cosillas pues de mi equipo, de las cosas que hago. Quise renovar cosas. Obviamente en Japón hicimos varios videos sobre tecnología, probando chips, probando los modems, que esto, que el otro. Me decían el 5 chips y de los chips fueron 4,500 pesos aproximadamente, teniendo un chip en cada celular y en cada modem. Y era el chico Wi-Fi en ese momento. Yo en Japón, te acercabas a mí, automáticamente agarrabas internet, cabrón. No mames, estabas aquí de repente a la verga, no mames, notificaciones, ¿qué pedo? Nomás me acerqué a este güey, así decían los japoneses, güey. No, tenía un chingo de señal, banda. Entonces pues sí me gasté un varillo extra que no debe haber gastado. También este micrófono con el que grabo todo el tiempo lo rompí en Japón. Bien pendejamente se me cayó de la cama mi cámara, mamó. Y tuve que comprar otro. Eso sí, no manchen lo barato que es la tecnología en Japón. Aprovechen, si son fotógrafos, videógrafos, lo que sea relacionado con la tecnología, aprovechen para comprar tecnología en Japón porque es muy barata. Y además con tu pasaporte, si das el código QR, te quitan los impuestos, que es el 10%. O sea, ya está más barato ya en Japón. Y además te quitan los impuestos japoneses porque no estás en el país de origen, no tienes que pagar impuestos allá. Eso es una maravilla, viejo. Los pongo en contexto un poquito, quería abrir este paréntesis porque creo que es importante. Esos micrófonos en México, yo tengo el video oficial cuando los compré, me costaron más o menos como 8,600 pesos. 8,600 pesos. En Japón, siendo una empresa americana, porque los productos japoneses todavía son más baratos en Japón, como Sony y todo eso japonés, costaron 6,900. De 6,900 pesos a 8,500 que están aquí en México. ¿Qué? Pues si estás tentadito a que quieres comprar un nuevo lente, algo y quieres viajar a Japón, espérate que llegues allá a comprar tecnología, vas a encontrar todo. Bueno, entonces compré los micrófonos y cositas para mi cámara y varias cosillas más que compré. Compré muchas cosas, compré ese lente, compré filtros, compré muchas cosas, banda, y me gasté otros 12,000 pesos. Total de tecnología me gasté otros 23,000 varos. Ahí, ahora va lo importante y lo más sorprendente, porque aquí en México en lo que más de repente llego a gastar es en fiesta, güey. Claro, en Japón, fiesta. Estuve un mes, obviamente yo creo que agarré fiesta pues, cada fin de semana seguramente. Sí, lo más seguro, mínimo 1 o 2 días. Me mama la fiesta y quien se queje pues no me importa, a mí me gusta y pues bueno. Quiero que tengan en cuenta lo primero. La primera peda que me puse con el compa Memo, fuimos a un bar donde prácticamente pisteamos caminando. ¿Saben? Era de pedir tu trago, te formabas, pedías,
Pero pues había mucha gente, entonces te tenías que volver a formar. En lo que te formabas, te lo acababas y te servían otro. Entonces tuvimos una peda caminando, güey, bien cagado, güey. Y esa peda costó 650 pesos porque es muy barato tomar en Japón. Era barra libre, tenías barra libre, podías pedir cerveza, whisky, ron, tequila, bebidas preparadas, drinks, ilimitadamente por 650 pesos, güey. En un bar, en un buen lugar, bueno, no tan buen lugar, ¿verdad? Pero pues en cualquier bar ahí en Tokio, no sé, creo que está barato. Cuando fuimos al mundial, las chelas también son sumamente baratas. Me puse pedicísimo con muchas chelas. No recuerdo cuántas me tomé, pero eran de las grandes y fueron 1,350 pesos. Sí me tomé seguramente unas 8 cervezas o 10 en un bar, en un muy bonito lugar. Es que es muy barato, güey. Les tengo que contar este otro paréntesis. Bueno, por ahí tuve luego otra con un amigo, fueron 1,500. Luego fue cuando llegó el Mario que le dije, güey, vente, vas a ver que está bien barato, güey. Cuando estábamos llegando y estábamos pidiendo, nos sentíamos los reyes del mundo. Se las cuento rápidamente. Fuimos 1, 2, 3, 4 lugares diferentes. 5. Fuimos a 5 lugares diferentes. Casi todo, pero casi todos los drinks valen 1,000 yenes. ¿Cuántos son 1,000 yenes en pesos? 132 pesos. Casi todo valía 132 pesos. Una cerveza, un drink, una bebida preparada, ya sea de tequila, whisky, ron o lo que tú quieras, vodka, no sé. Todo valía 1,000 yenes. Los lugares que tenían cover para entrar, porque algunos tenían como que un cover que tenías que pagar, la mayoría era de 2,000 yenes, pues te daban 2 boletos para 2 bebidas adentro. Entonces realmente no era como cover, sino era como que, a ver, pues si vas a entrar, consume algo, güey, te damos 2 tickets, pídete 2 drinks. Entonces realmente pues no es que te estén cobrando cover, te dicen consume por favor, para entrar tienes que tomarte 2 tragos, ¿no? Entonces se me hizo increíble todo ese rollo. Fuimos a un lugar a tomar, nos echamos un shot de víbora, que bueno, había una víbora adentro, no era de víbora, sino había una víbora adentro, se habían cagado. También tomamos, ¿qué más? Pues de todo lo que se nos atravesó, probamos los sakes, los sojus, los no sé qué chingados, y fuimos a un lugar, luego nos movimos a otro antes que quería que conociera a Mario, luego de ahí fuimos a otro que estaba por ahí cerca. No, es que fuimos a muchos lugares, banda, y en todos pedimos tragos y Mario y yo nos sentíamos los reyes del mundo y decías, güey, tragos para todos, está bien barato aquí, porque realmente era muy barato, güey, porque eran lugares muy perros, pues. Yo sé que al 130 pesos por trago a lo mejor es un precio un poco elevado, para los lugares finos en México ese es como lo más bajo, entonces pues nos sentíamos como que, güey, no mames, está bien barato, güey, y los lugares estaban increíbles. No, es que no mames, es que se los prometo que yo que salgo mucho de fiesta aquí en México, sí, a la verga, es que no lo puedo explicar. Total, en esa peda que visitamos 5 lugares, Mario y yo, solamente me gasté 2,500 pesos y me tomé como unos 29 tragos más o menos. O sea, es que, o sea, me puse hasta el pito, ¿verdad? Pero, güey, se me hace que no más. Es que si me pongo a pensar, ¿cuánto me hubiera gastado en México? Nah, mames, Entonces, también, por ejemplo, cuando salí con la japonesa, que les quiero contar esa story time, dejen su like si quieren que se les cuente, les voy a pedir permiso. Iba, pues, la chica, se llama Moet, por cierto, y iba su amiga, y luego ya al final llegó otra amiga de ellas, y literal, al principio, es chistoso, les tengo que contar la historia porque ellas estaban pagando lo suyo, y yo, pues, no, yo las invito, ¿no? O qué rollo, pues yo te invito, ya después como que yo, no, muchas gracias, no sé qué, arigato gozaimasu. Bien chistoso. Y de todo ese día, güey, de toda esa noche invitándole la peda a ella, y de comer porque pedimos pizza y boneless, y luego también a su otra amiga, y fueron 2,500 pesos, güey, más o menos. Dije, no mames, güey, pues ¿dónde estoy, güey? ¿O qué rollo? ¿Por qué Tokio es tan barato, güey? Cuando salgo aquí con una menita, güey, luego me gasto lo quíntuple de eso, güey. Bueno, no lo quíntuple, pero sí mínimo lo triple, güey. Entonces, sí está cabrón, güey. Sí está cabrón, me hace enojar, güey, porque está cabrón. Y bueno, total de fiestas, gasté 13,000 pesos aproximadamente, que se me hizo un precio ridículamente barato porque para todas las fiestas que agarré y a dónde fuimos, neta, wow. Neta, se los prometo, gente, que esos 13,000 pesos aquí hubiesen sido unos 30,000 varos, para que se den una idea. Sí, más o menos, si no es que más, güey. Sí, porque sí he hecho esas pendejadas, se los digo, porque he hecho esas pendejadas también de hacer eso aquí en México y de lo que hagas. No mames, es que estoy un pendejo, güey. ¿Dónde estoy? Por eso quiero irme para allá. Bueno, no por eso, por todo en general, trabajo. Ya no voy a decir nada, güey. Cállate. Bueno, gastos extra. Me corté el cabello, me costó 900 pesos. Ponle que en el 7-Eleven, en los Family Mart y en las tienditas de conveniencia me gasté otros 2,000 pesos. En las maquinitas jugando, ponle que me gasté otros 2,000 pesos. Que sacamos los peluchitos y esas cosas. Gastos necesarios. También quise incluir gastos que yo gasté para el contenido que le hice a todos ustedes allá en Japón, que es el servicio de stream, que por cierto estamos haciendo stream ahorita, por eso tengo esto en la mano. Aquí la banda anda escuchando mientras grabo el vlog. De repente hacemos eso. Pues hice un upgrade al servidor para poder transmitir en mejor calidad y ahorita estoy pagando 3,900 pesos al mes. Pues también lo consideré. Y como subimos casi vlog diario y todo lo de editores, diseñadores, también me gasté unos 18,000 varos de edición, producción y todo el rollo. Entonces está caro también hacer contenido, banda, no nomás es grabar y va para arriba y gano dinero. Hay bastantes gastos que hay que tomar en cuenta. Y bueno, vamos a hacer la suma total. Hermana, ven.
23,000 más 13,000 más 4,900 más 21,900. 62,800 menos, no, pero menos 21 serían. Entonces tuve como 40,000 gastos de más, gente, extras, así que gasté. Si lo podría poner ahí, ponle, bueno, no, como unos 30 de... No, es que tampoco, porque son cosas que... No, pues eso es lo que me gasto yo en mi vida haciendo lo que yo hago. Esos son mis gastos míos, ¿ok? No voy a poner peros, vea qué pendejo. 62. Ahora vamos a poner total de totales. Suma eso, súmale 85,752. 148,552 pesos. Fue mi gasto total de Japón. El total. Yo siento que para lo que hice, para lo que viví, para lo que experimenté, neta, la calidad de viaje que me estaba dando era muy cabrona. O sea, mi calidad de viaje era muy alta, ¿no, hermana? No le estaba sufriendo para nada. Me quedaba en lugares bien chidos. Fue casi de lujo, o sea, no de lujo. No, yo siento que de lujo no. Algunas cosas, sí, como la Kobe, el sushi, pero no una estancia. Pero es que para qué, es que así se me hizo perfecto. Y 150,000 varos por un mes de todo lo que hice. Y pues todo tu viaje fue con mucha comodidad. ¿Qué? Comodidad. Comodidad, ajá. Sí. Editor, vas a tener que ponerle todo lo que dije en dólares también, por favor, porque en dólares actualmente 150,000 pesos en dólares, 8,360 dólares fue mi viaje de 31 días a Japón. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. Yo creo que está bastante bien. Obviamente me di un viajecísimo en el cual pues estuve ahorrando por muchísimo tiempo, además de que también me acabé prácticamente todo mi dinero. Hay cosas que pagar ahorita llegando a México, me voy a aplicar a hacer muchísimas cosas. Yo lo que puedo decir de mi parte es que esto fue una inversión para mí más que nada personal, no tanto laboral. Le eché muchísimas ganas a lo laboral, pero fue más introspectivo todo este viaje. Me ayudó a reparar muchas cosas que tenía dañadas dentro de mi corazoncito y dentro de mí, así que para mí valió cada centavo todo lo que experimenté, todo lo que viví, todo lo que me hizo ver Japón y todo lo que cambié. No saben cómo me siento de diferente actualmente, y creo que en la vibra de mis últimos videos he notado más que nada. Yo sé que llegamos, pasó lo de Jancito, un poquito de tragedia, pues todo ese rollo, me agüité un rato, pero simplemente era momentáneo. Yo me quedo todavía con todo lo que experimenté en Japón, todavía no lo puedo superar. No sé si suene muy exagerado, pero realmente cambió mi vida como no tienen una idea. Y valió cada centavo, banda. Les voy a dejar para un próximo video. Si este video tiene bastantes likes, les dejo ya después para otro video, pues cómo les organizaría un bajo presupuesto a Japón. Porque yo sí creo que incluso con 40,000 varos la hacen saliendo de México, si saben comprar bien los vuelos, si saben bien dónde quedarse. O sea, puedes agarrar un viaje de unos 14 días bastante barato. Nada más es saber cómo, y si quieren que les haga un video explicándoles cómo podrían hacerle para eso, dejen su like a este video. Yo sí sé que gasté bastante, pero estaba con mis comunidades, como a mí me gusta viajar. La neta, para la gente que me ve, los viewers que tengo y eso, creo que se me hace increíble el apoyo de las personas que me ven actualmente, y yo estoy sumamente agradecido, porque crean o no, con lo que hice de contenido en todo este viaje, prácticamente cubrí todos estos gastos, o sea que prácticamente me quedé igual, como quien dice, increíble. Obviamente también tomando en cuenta mis patrocinios, claro que sí, y ni todos, pero se me hace increíble el apoyo de todos ustedes, porque vale mucho la pena hacer este tipo de cosas para mi trabajo, para lo que hago, y ya que ya me siento bien después de la pérdida de mi Jancito, pues vamos a darle con todo y que tengamos más viajes de este estilo para próximos videos y streams y todo el rollo. Así que gracias por ver este video, bandita, espero que les haya gustado esta pequeña explicación. Ya les contaré, si quieren, pues cómo les acomodaré un viaje, si me quedo con la mejor experiencia de toda mi vida, y pues si tenían la duda, yo sé que sí tenían la duda, pues esto fue lo que me gasté en mi viaje a Japón durante 31 días, comprando mucho equipo para mí, comprándome ropa también, por cierto, que eso también lo puse en extras. Todo lo que compré, todo, comprando ropa, tecnología, cuidándome en lugares bonitos, probando la mejor comida de allá, viviendo espectacularmente durante un mes. Eso fue lo que me gasté. Me hizo darme cuenta Japón de muchas cosas, y muchas veces he llegado a gastar eso en un mes también aquí en México, ¿sabes? Sin hacer lo que hice allá. Me hizo aterrizarme bien cabrón, y le agradezco mucho a Japón por aterrizarme y hacer ver las cosas de manera diferente. Así que nada más que decir, yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.